En el día de hoy estaremos predicando bajo el tema El Dios misericordioso. Es parte de la serie de mensajes sobre el carácter de Dios, sobre los atributos de nuestro Dios. En el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías expresa su dolor y angustia por la destrucción de Jerusalén. Él estaba viendo el sufrimiento de su pueblo, como tropas habían invadido Israel. En medio de este panorama tan desolador, tan desgarrante, Jeremías hace una declaración como profeta de Dios. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, la Biblia dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Aunque el contexto histórico de las palabras de Jeremías manifestaron dolor dentro de ese contexto, sus palabras manifestaron esperanza. ¿Esperanza en qué? En las misericordias de Dios, en esas misericordias que nunca fallan a sus hijos. A través de esta predicación exploraremos la profundidad de la misericordia divina y cómo podemos experimentar y sobre todo responder como creyentes precisamente a esas misericordias derramadas sobre nosotros. Veremos en esta exposición tres porciones fundamentales. En primer lugar, entender el significado de las misericordias. En segundo lugar, veremos las misericordias diseminadas a través de las Sagradas Escrituras. Y en tercer lugar, la respuesta que debemos de dar nosotros los hombres ante las misericordias de Dios. Cuando vemos la misericordia de Dios, debemos de entender que es uno de los atributos más bellos de Dios, de su carácter, de lo que Él es. Él es un Padre misericordioso. La misericordia es el amor compasivo. Siempre habla de la compasión de Dios, de que Dios extiende su auxilio, su ayuda, su brazo extendido, su protección sobre los seres humanos, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros pecados, a pesar de los merecimientos de castigo que merecemos por causa de nuestra falencia, por causa de las miserias que el pecado provoca. Gracia y misericordia siempre vienen entrelazadas. Cuando hay misericordia hay gracia, y ambas son definidas como favor inmerecido. Ninguno de nosotros merecemos gracia, ninguno de nosotros merecemos misericordia, pero Dios da abundante gracia y abundante misericordia, y por eso te pido un aplauso para ese Dios misericordioso. Hay una diferencia entre gracia y misericordia. Cuando hablamos de gracia como favor inmerecido, vemos que se extiende sobre aquellos que son buenos o malos. La gracia toca por igual, no importando si es creyente o no lo sea, si sea amigo o enemigo de Dios. Su gracia está ahí, derramada siempre. La misericordia, en cambio, se da únicamente a aquellos cuya condición es de extrema necesidad, cuya condición es tan miserable que está al amparo de un auxilio inminente, requieren urgentemente un auxilio frente a una necesidad enorme que embarga sus vidas. La misericordia se encuentra de manera muy particular con aquellos que están en gran padecimiento, y algunos padecen por causa de las miserias que el pecado ha producido en sus vidas. Por tanto, no todo acto de desprendimiento o de generosidad es misericordia. Pero entre los regalos que podemos recibir, aunque no tengamos ningún mérito para recibirlo, es que Dios tenga misericordia de nosotros. La misericordia tampoco depende
del mérito del que recibe tal generosidad, pero incluye, está envuelto siempre piedad, compasión, cuando Él viene en rescate del que está en necesidad. Nuestro Dios se mueve frecuentemente en ser un Dios de gracia y misericordia. Cuando hablamos de misericordia, hablamos de algo grande, del Dios grande que interviene, pero también habla de la persona que lo recibe. Habla de la condición de la persona que lo recibe. Cuando alguien relata su testimonio de cuánta misericordia ha recibido, tiene que hablar de la condición en que se encontraba. De Dios, de dónde Dios lo sacó. De qué manera la misericordia actuó. De qué manera la misericordia se reveló. De qué manera se palpó tal misericordia. En su misericordia Dios no nos saca del mundo de pecado, pero Él alivia nuestras miserias humanas y lo hace no con gente que lo merece, no porque sea bueno, sino porque Él se deleita en ser misericordioso. Pudiéramos hablar de una misericordia general, de cómo es derramada sobre las naciones de la tierra. Pero también la palabra nos habla de una misericordia particular. Cuando hablamos de misericordia en general, nos vamos al Salmo 145:9 que dice: bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Esto habla del amor, de la compasión y de la piedad de Dios sobre una humanidad perdida. Sin embargo, Marcos 5:45 nos dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Estamos hablando que su gracia, su favor, su misericordia será sobre malos y buenos, sobre justos e injustos, sobre gente de fe y sobre gente incrédula. Pero lamentablemente los hombres olvidamos la misericordia de Dios que son nuevas cada mañana. Hay una misericordia especial. La Biblia nos relata en Éxodo capítulo 33:19 un trato con Moisés sobre su presencia. Le dice, y le respondió: yo haré pasar todo bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dios en su infinita poder, pero también conforme a su voluntad, conforme a su soberanía, es misericordia con el que Él quiere tener misericordia. Él tiene compasión con el que Él será compasivo. En Éxodo 34:6 más adelante dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Oh, cuán grande es la misericordia de Dios, abundante en la palabra. Pablo llega a hablar de esto más adelante. En Romanos capítulo 9, en los versículos del 15 al 16 nos dice, hablando dentro del contexto de la salvación, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me complaceré del que yo me compadezca, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto no depende de tu apellido, esto no depende de tu origen social, económico, ni de tu estatus, sino de aquel que tiene misericordia. A su nombre. Estas declaraciones nos deben llevar a ser más humildes, menos altaneros, menos orgullosos. Hay veces que cuando nos encontramos en una condición de bienestar,
de abundancia, de prosperidad. Vemos a los demás por encima del hombro. Vemos a los demás tan diferentes a nosotros, porque estamos encumbrados. Llegamos en jipetas y nos olvidamos que hace unos años andábamos en chancletas. Se nos olvida fácilmente cuánta misericordia ha tenido Dios de nosotros y de nuestra familia. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19 dicen que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esto habla grande y fuerte de la caridad de Dios que tenemos. Un Dios que se deleita en dispensar misericordia. Piensa en un dispensador de Coca-Cola. No sé si has visto en algunos lugares de comida rápida donde dice, compre la comida y los refill o relleno de la bebida son ilimitados. Los niños, que son muy curiosos, van a la máquina dispensadora una y otra vez y se beben hasta 5 vasos de gaseosa, ¿sí o no? Algunos adultos también. Ese dispensador da de manera ilimitada. ¡Oh, la misericordia de Dios! Dios la dispensa también. ¡Oh, cuán grande es nuestro Dios! Otro aspecto que vemos es cómo la misericordia está presente en medio del dolor y de las tribulaciones de sus hijos. Dios es misericordioso y viene en auxilio del que está confrontando gran necesidad. La Biblia nos habla de la condición de misericordia de nuestro amado Salvador, Rey y Señor Jesucristo. Nos dice Hebreos 2 en los versículos del 17 al 18, por lo cual debía ser, hablando de Cristo, en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que también son tentados. Oh, tenemos un Salvador que vivió en carne propia lo que es estar en un cuerpo con limitaciones, en un mundo lleno de tentación. Y agrega en Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero con una pequeña diferencia, agrega, pero sin pecado. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Veamos el despliegue de su misericordia aún más. Salmo 119, 64 dice, de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. En el Salmo 103, 8 dice, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande misericordia. En Filipenses capítulo 2, versículos del 25 al 27, el apóstol Pablo nos habla de lo delicado, lo detallista que es Dios en su misericordia. Aquí Pablo está hablando de un hermano en la fe, un hermano de milicia. Está hablando de Epafrodito. Difícilmente alguno de ustedes, madres de recién nacido, le pongan un nombre así a su hijo. Pero sí, existía un hermano en la fe llamado Epafrodito.
Si no tienes nombre para el niño, estás a tiempo. Nos dice en Filipenses capítulo 2, versículos del 25 al 27 lo siguiente. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Qué dice este texto? Pablo habla de la misericordia de Dios doblemente impartida. Tuvo misericordia de Epafrodito, que estaba gravemente enfermo, pero también tuvo misericordia del apóstol Pablo, que estaba en tristeza al ver a su compañero de milicia gravemente enfermo. Entonces él dice, wow, Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Doble impartición simultánea de la misericordia de Dios. Vemos también la misericordia de Dios manifestada en tiempos de peligros inminentes, de manera milagrosa. Vemos como Dios interviene ante un peligro inminente. Vemos milagros creativos extraordinarios, inesperados por el hombre y hasta por la ciencia. Pero Dios interviene, porque Dios sigue accionando a favor de los suyos. Dice Génesis capítulo 19, en los versículos del 15 al 16, leamos, hablando de Lot y su familia. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezca en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, es decir, titubeando, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Estamos hablando de que no importa que tú seas medio atortojado, no importa que tengas poca fe, cuando Dios se mete en tu historia, cuando Dios irrumpe en tu vida, Él viene y rescate siempre. Vemos un acto de misericordia en la comisión dada a Jonás de ir y predicar arrepentimiento a una ciudad llamada Nínive, cuyos habitantes se llamaban ninivitas. Sabemos toda la historia. Jonás no quería. Era un profeta de Dios, pero no quería. ¿Por qué? Porque él entendía humanamente que los ninivitas eran pero tan malos, tan idólatras, tan asesinos, que lo que merecían era que murieran todos. ¿Alguien está entendiendo a Jonás? Tal vez usted sea un Jonás, o una Jonás, o un ninivita. Y Jonás lo mandaron. Y después que y no quiere ir, y se mete y se va para Tarsis, se mete en un barco, lo tiran al mar, lo agarra un pez, dura 3 días, lo escupe el pez. Y lo deja ahí mismo cerquita de Nínive. Y él se ve compelido a cumplir su misión. Luego que cumple su misión, chequete las palabras que dice Jonás. Busquemos Jonás capítulo 4, versículo 2. La Biblia dice así: y oró a Jehová, hablando de Jonás, y dijo: ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis,
porque sabía que tú eres Dios clemente y misericordioso, tan de enojante y de grande misericordia, y que te arrepiente del mal. Me estaba diciendo él, yo te conozco, que tú no ibas a dejar que esa gente pereciera. Por eso es que yo no quería, pues yo quería que tú lo acabaras, pero te me metiste en el medio y tuve que hacer tu voluntad. Lo estoy haciendo, pero yo todavía quiero que sean aniquilados. Pensemos en la salvación y en cómo Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir. ¿Quiénes éramos nosotros antes de llegar a Cristo? Llenos de miserias físicas, espirituales y hasta materiales. Por eso dice Tito, capítulo 3, versículo 5, lo siguiente: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres salvo no era porque eras bueno, no es porque tú eras bueno, porque no lo eras, como tampoco yo lo era. Éramos y somos malos, pecadores culpables, pero Dios en su misericordia nos rescató, nos dio un nuevo nombre, inscribió nuestro nombre en el libro de la vida, y hoy somos salvos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Recordemos dos historias rápidas de la Biblia. Son ilustraciones bíblicas. Por un lado está un muchacho que se levanta un día frente a un padre millonario y le dice a su papá millonario, este muchacho le llaman el hijo pródigo, y lo único que tenía de pródigo era que sabía dispensar el dinero. Dijo: yo quiero que me des mi fortuna en vida, no quiero esperar que te mueras. Decir eso en ese tiempo es como pedir que se muera. El papá le dice: está bien. Y el muchacho, sabemos la historia, cogió para la gran ciudad. Y ustedes saben lo que pasó en la gran ciudad: vinos y placeres, hermosas mujeres, dice la canción. No hay mucho dinero cuando hay buenos amigos que te ayuden a gastarlo. Y el muchacho se le acabó la gasolina. Terminó ahí entre alimentos para animales. Y él un día le llegó un pensamiento volviendo en sí y dijo: yo voy a volver a la casa de mi padre. El Padre es tipo del Padre Celestial. El Hijo es tipo de nosotros los pecadores impenitentes. Y él vuelve a la casa del Padre. El Padre desde lejos se puso contento cuando lo vio que volvía, porque revelando el amor, la compasión y la misericordia de Dios. Si hubiese sido un padre dominicano, le hubiera dicho: ajá, se te acabó el dinerito, ahora sí, así sí es bueno, se ve el hambre que estaba pasando, condenado muchacho, a ti te estaba llevando el diablo, era. Pero el padre en la historia no reacciona así, no le dice lo que merece. El padre le abre los brazos de amor, lo manda a poner el mejor vestido, manda a hacer fiesta en la casa, le pone el anillo, lo trata como un hijo. ¿Por qué? Porque mi hijo muerto era y hoy vive. Amén. No habla de un padre de misericordia. La mujer adúltera, llevan a una mujer a haber cometido adulterio, la sorprendieron en el lecho. Y los religiosos y legalistas le llevan para tentar a Jesús esta mujer. Le dicen a Jesús, la tiran a los pies de Jesús. Le dice Jesús: según la ley de Moisés, esta mujer tiene que ser apedreada, debe de ser muerta. ¿Qué tú opinas? Jesús se le queda mirando. Él sabe que él se lo dicen para tentar, porque si decía que la mataran, iban a decir: oye, este hombre le gusta asesinar. Y si decían que la libertaran, no está respetando la ley de Moisés.
Jesús se inclina rostro en suelo, coge un palito de eso que siempre hay y comienza a escribir letras que la Biblia no dice que decía. No sé si decía Saavedra, tú hiciste tal cosa, Regil, tú hiciste tal cosa, Domingo tal cosa. El tema es que él dijo estas palabras: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y comenzó a escribir. Algunos autores dicen que lo que él escribía eran los pecados de algunos de los que estaban ahí. Tú, fulano ladronazo, fulano salteador. Ay. Nunca sabremos lo que escribió. El tema es que después Cristo se para. Está él y la muchacha, la señora, la mujer sorprendida en adulterio, y le dice: ¿dónde están los que te acusan? No están. No hay nadie que te acusa. No hay nadie que te acusa. Yo tampoco te condeno. Y le dijo lo mismo que yo le dije a una hormiga que me picó fuertemente: vete y no peques más. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, nos recuerda: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habrías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermano, la misericordia de Dios es inconmensurable. Ahora bien, el hecho de que Dios tenga misericordia no eliminará el hecho de que un día juzgará a todo hombre y toda mujer por sus pecados, a menos que se hayan arrepentido y hayan venido a la cruz de Cristo. Dios juzgará al impío y al rebelde. Que no nos quede la menor duda que juicio viene. Por eso, en un acto de misericordia, Isaías llama, busquemos Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Lamentablemente la gente en su dureza de corazón dice: no me voy a entregar, no me voy a arrepentir, no voy a aceptar a Cristo. Y los predicadores dicen: habrá entre nosotros alguien que hoy entregue su vida a Cristo, y usted recibe el toque del Espíritu Santo que te dice: ve, entrégate a Él. Pero en la dureza de corazón dice: no, mi orgullo es más fuerte, no. Y de esa manera está rechazando la misericordia de Dios sobre pecadores, como lo hemos sido todos los que estamos aquí. ¿Cuál debe de ser la respuesta de los hombres ante su misericordia? La respuesta siempre tiene que ser arrepentimiento. ¿Cuál debe de ser la respuesta ante la misericordia de Dios? Arrepentimiento. ¿No los escucho? Arrepentimiento. ¿Qué impidió que David no quedara sumido en su culpa ante su gran pecado de adulterio y asesinato? Precisamente la misericordia de Dios. Como leemos en el Salmo 51, versículos 1 y 2, donde nos dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. La apelación es ¿a qué? A las misericordias de Dios. Pero hay un genuino gesto ¿de qué? De arrepentimiento, dolor por el pecado cometido. Quiero decirte que el Salmo 36:7 nos dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas.
Todos estamos llamados a vivir una vida de agradecimiento ante los favores y las misericordias del Padre recibida. Nosotros deberíamos de estar de rodillas, de barrigas, diciéndole cada día que nos levantamos y nos acostamos: Dios, gracias por tu misericordia. Porque tú dices que son nuevas cada mañana tu misericordia. Así como hay retos, peligros, acechanzas cada día, para cada día de peligros, retos y acechanzas, hay una misericordia de Dios guardada para sus hijos y a su nombre. Señor, yo no sé lo que va a acontecer mañana lunes, solo tú lo sabes. Lo que sí yo sé por tu palabra es que hay una misericordia nueva para mí que me alcanzará. Aleluya. Nos falta, hermanos, somos tan pecadores que se nos olvida tan fácilmente que necesitamos cada día de la misericordia de Dios. No podríamos vivir sin su misericordia. No podríamos mandar a nuestros hijos a la escuela con tranquilidad si no nos apoyamos en sus misericordias. No podríamos hacer el ejercicio de absolutamente nada en un mundo perdido, lleno de tanto peligro, si no es apoyado y apelando a las misericordias de Dios. Hay gente que se ven mal porque tienen un orgullo muy fuerte y eso no les hace ver la misericordia y la necesidad de misericordia. Hay una ilustración que la copio de un pastor, donde habla sobre el reclamo de un político ante un fotógrafo famoso. El político estaba en campaña y manda a buscar un fotógrafo y le dice: fotógrafo, sáqueme buenas poses para mi publicidad. El fotógrafo le tira un set de fotos y le tira unas 1500 fotos. Cuando él está viendo el material, ve que no quedó bien en las fotos y le reclama al fotógrafo y le dice: oye, esas fotos no le hacen justicia a mi cara. El fotógrafo dice: usted no necesita justicia, su cara necesita de misericordia, porque usted es incómodo de mirar. Obviamente el político tenía un ego exaltado, tenía mucho orgullo. Se creía, como dicen en el Cibao, que él es él. Él se cree que él es él. Obviamente el orgullo obnubila. Cuando tenemos esos delirios de grandeza, de creernos muy superiores y muy creídos en nosotros mismos, en nuestras propias prudencias, en nuestra propia sabiduría humana, en nuestra propia grandeza, en lo que he obtenido. Usted debe de oír cómo la gente se expresa, porque lo que dice tiene que ver mucho con la manera en que piensa y lo que está en su corazón. Hay gente que habla: esta es mi casa y este es mi carro y nadie me lo dio y yo me fajé y estos son mis cuartos y ese aire es mi aire y esa comida es mi comida. Yo sé que aquí nadie habla así, porque todos son santos y buenos. Pero tal vez usted conozca a alguien, y el que habla de tal manera no ha conocido a Cristo, no le ha amanecido a Cristo, no tiene el Espíritu de Cristo. Si Dios tiene misericordia ante las miserias de los pecadores, claro que sí. Debemos orar para que Dios cada día nos haga conscientes de las miserias humanas, de nuestras propias falencias. El Salmo 139, versículo 132, nos dice el salmista: mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Hay un tipo de clamor, amados, un tipo de clamor que tú necesitas imitar en la Biblia. Bartimeo, cuando supo que en su necesidad Cristo estaba ahí, Bartimeo, siendo ciego, hijo de Timeo,
Dice en Marcos capítulo 10, a la altura del versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hay momentos en tu vida donde vas a tener que clamar, porque el único refugio a tu alma sedienta, necesitada, es clamar por las misericordias de Dios. Cuando oramos como creyentes en Cristo, nuestras oraciones, ¿a qué se parecen? ¿A la de un publicano o a la de un fariseo? A la de un fariseo que, conforme al libro de Lucas capítulo 8, el fariseo oraba en el templo y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. A unos metros estaba un publicano que no se sentía digno de estar en la presencia de Dios. Y dice que más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Debemos orar y adorar estando completamente conscientes de nuestras miserias humanas, de que cada día le fallamos a nuestro Dios. Un corazón agradecido por las misericordias de Dios dirá, como dijo Pedro en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Quiero terminar recordando las palabras de Crisóstomo, que decía: la misericordia imita a Dios y desilusiona a Satanás. Quiero repetir esto. La misericordia, cuando nosotros ejercemos misericordia hacia los demás seres humanos, la misericordia imita a Dios y desilusiona a Satanás. Que seamos imitadores de Dios, que tengamos misericordia de aquellos que están en gran necesidad, que cuando nos levantemos digamos: Señor, ponme los lentes como los tienes tú, y seamos también misericordiosos con nuestros hermanos en la fe. Que no retengamos el perdón. Que cuando veamos un hermano en la iglesia no tengamos separación. Este sí es bueno, este sí es malo, este sí es bueno, este es mi amigo, pero este no es tan amigo, este sí es mi hermanito, pero este no. No, todos somos parte de la familia de la fe. Todos vamos en el mismo barco al cielo, porque todos somos pecadores perdonados. Cuando tú entiendes cuán grande misericordia ha tenido contigo por tu pecado, tú no puedes ver a los otros que pecan diferente a ti como inferiores delante de Dios. Es lamentable, pero muchas veces nuestras reacciones no son las correctas. La demostración última de la misericordia de Dios, el clímax de la misericordia de Dios, es Cristo clavado en la cruz del Calvario. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 5 nos dice Pablo: pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El Señor demanda: misericordia quiero y no sacrificio. Hermanos, lloremos por aquellos que están perdidos en sus pecados. Veámoslo con ojos de misericordia. ¿Qué pasaría, hermanos, si usted tuviera la certeza, la seguridad que alguien que está cerca de usted, en su casa, en su trabajo, en su club, en su vecindario, se va a morir dentro de 3 días y no es cristiano? Y usted tiene la seguridad de que se va a morir y que va directo al infierno. ¿Cómo usted
reaccionaría frente a ese conocimiento claro de que va a morir? Usted lo primero que tendría es pena, tristeza. Pero Dios no quiere que solo tengas penas y tristeza, sino que también te muevas en misericordia. Porque allá afuera hay gente y aquí adentro que necesitan conocer al Cristo que salva. El Cristo que salva pecadores. El Cristo que vino a dar su vida por pecadores culpables como tú y como yo. Hermanos, los que están allá afuera necesitan saber que el infierno es real, que el castigo es real y que la única escapatoria es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Seamos agradecidos por la gran misericordia que ha venido sobre nosotros. Que el Señor nos ayude cada día de nuestra existencia a levantar las manos y decir: gracias, Señor, por tu gran misericordia. Pongámonos sobre nuestros pies.